Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy sábado 18 de octubre de 2025, titulada El conflicto detrás de todos los conflictos, para la lección del 25 de octubre. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, les damos gracias. Gracias por este nuevo sábado, por el privilegio que tenemos de poder reunirnos como su pueblo para estudiar su palabra. Gracias porque aún en medio de los conflictos de este mundo y de nuestras propias luchas, usted sigue siendo un Dios de amor, un Dios de justicia y de misericordia. Y hoy, Padre, a nosotros repasar esta lección, queremos que su Espíritu Santo nos dirija. Ayúdenos a ver más allá de las guerras, de los desafíos terrenales y entender el gran conflicto espiritual que se libra por nuestras almas. Abra nuestras mentes para que podamos comprender su verdad y ablande nuestros corazones para que podamos confiar en que usted pelea por nosotros. Quédese con nosotros y que cada palabra de este repaso nos acerque más a usted. Se lo pedimos en el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy estudiaremos una lección que es profunda, que nos llevará a mirar más allá de los conflictos humanos, para descubrir el conflicto espiritual que está detrás de todos los conflictos visibles. La Biblia nos muestra que desde el cielo se originó una batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Apocalipsis 14, capítulo 12, 7 y 9. Este conflicto celestial se reflejó aquí en la tierra en guerras, en sufrimiento y en decisiones morales que aún hoy día afectan nuestras vidas. Al nosotros analizar los textos de Josué, de Isaías y de Éxodo, veremos a un Dios que no es un guerrero sediento de violencia, sino un Dios que es justo, que pelea por su pueblo, que actúa con propósito, con misericordia y con amor, incluso en medio de las guerras. Esta lección nos desafía a entender que el verdadero campo de batalla no está afuera, sino en el corazón humano, y que solo cuando nosotros dejamos que Dios pelee por nosotros, como lo hizo por Israel, podremos tener verdaderas victorias. La lección aborda la pregunta de por qué hay guerras atribuida al mandato divino en el libro de Josué y cómo conciliar estas narraciones con el carácter de Dios como amor. En otras palabras, ¿cuál es el conflicto detrás de todos los conflictos? ¿Dónde está la raíz espiritual o teológica que subyace a los conflictos humanos y divinos? El versículo de esta semana para memorizar se encuentra en Josué capítulo 10, versículo 4. Y nos dice: no ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Este versículo subraya la intervención directa de Dios y en los asuntos humanos, especialmente en esos tiempos de conflicto. Esta lección se divide en varias secciones: en introducción, desarrollo por día, aplicación, pero a continuación le voy a tener un resumen de los puntos principales. Se plantea la tensión entre la narración bíblica de guerras dirigidas por mandatos divinos y el concepto de un Dios amoroso. Se menciona que en el libro de Josué presenta a Dios como un agente activo en las campañas militares. Por ejemplo, en Josué capítulo 10, versículos 10 y 11. Esto provoca preguntas que son difíciles. ¿Cómo entender estas acciones dentro del marco del carácter de Dios? ¿Es legítimo verla como parte de la revelación divina? Aunque no tengo aquí el texto completo diario,
Los recursos nos indican los temas en que la lección se desarrolla. La aplicación aunque el contraste entre Dios guerrero y los pasajes que muestran su misericordia, su gracia y su paciencia, por ejemplo, en Éxodo 34:6, el contraste entre un Dios guerrero y los pasajes que muestran su misericordia, su gracia y su paciencia, por ejemplo, en Éxodo 34:6, Salmos 86:15 y 103:8, la problemática teológica que surge aquí afecta aquí la credibilidad de las escrituras. ¿Cómo interpretarlo en un contexto moderno? En reflexiones sobre la justicia divina, la santidad de Dios y cómo los conflictos humanos están enraizados en una realidad que es espiritual mayor. La aplicación y la enseñanza práctica. Reconocer que detrás de los conflictos humanos hay un trasfondo espiritual, el egoísmo, el pecado, la separación de Dios, el orgullo o el miedo. Invitar a hacer una mirada más profunda de nuestro propio conflicto. Muchas veces lo que nosotros vemos es solo la manifestación externa, pero la raíz está en nuestras actitudes de corazón. Confiar en que Dios es justo y que actúa en pro de su pueblo, incluso cuando nosotros comprendemos completamente sus caminos. Afirmar que el estudio honesto de la Biblia, aceptando su complejidad, fortalece nuestra fe y evita soluciones que son superficiales. ¿Cómo nosotros podemos conciliar la presentación bíblica de guerras de guerras ordenadas por Dios con su carácter de amor y de misericordia? ¿Qué peligro hay en interpretar estos pasajes literalmente sin considerar contexto histórico, literario y teológico? En nuestros conflictos actuales, personales, familiares, sociales, ¿qué raíces espirituales pueden estar operando invisiblemente? ¿Cómo nos ayuda a saber que Dios lucha por Israel? Josué 10:14. A confiar que Él también actúa en nuestras vidas. Josué capítulo 5, 13, 15, Isaías 37, 16, Apocalipsis 12, 7 al 9, Deuteronomio 32, 17, Éxodo 14, 13 y 14 y Josué 6, 15 al 20. Estos textos bíblicos son la base de repaso de esta semana. El conflicto detrás de todos los conflictos. Vamos a ver cómo se conectan entre sí para que podamos entender el mensaje central, el gran conflicto espiritual detrás de todas las batallas humanas. En Josué 10:14, este es nuestro versículo para memorizar que ya los leímos. Cada guerra en la tierra refleja una batalla mucho más grande que se libra en el cielo. El conflicto entre Cristo y Satanás, entre la verdad y el engaño, entre el amor y el egoísmo. Esta lección nos invita a mirar más allá de los ejércitos humanos y reconocer quién está realmente de cada conflicto. El enemigo de las armas, pero también el Dios que pelea por su pueblo. Josué 5, de 13 al 15. Josué se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová antes de conquistar a Jericó. Aquí entendemos que Dios mismo dirige la batalla espiritual. Josué se quita las sandalias para estar en la tierra santa. La victoria no depende de estrategia militar, sino de obediencia y de santidad. Dios pelea por su pueblo. Cuando reconocemos su autoridad y nos sometemos a Él. En Isaías 37:16,
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Este texto exalta la soberanía de Dios, aunque los enemigos parezcan poderosos. Aunque los enemigos parezcan poderosos. Él gobierna sobre todos los reinos. El poder de Dios no se limita por las circunstancias humanas. Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí podemos ver el origen del conflicto cósmico. Antes de que existiera cualquier guerra en la tierra, hubo una rebelión en el cielo. Satanás fue expulsado, pero trajo su lucha al mundo. Toda batalla, sea guerra o espiritual, que enfrentamos a diario, tiene raíces en este conflicto celestial. Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios, no a Dios. Este texto nos recuerda que la idolatría y la rebelión no son simples errores humanos, sino expresiones del poder demoníaco que busca apartar a la humanidad de Dios, al Dios verdadero. Y cuando el pueblo se aleja de Dios, inevitablemente se alinean con el enemigo. Éxodo capítulo 14 del 13 y 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras que Moisés le dijo al pueblo frente al Mar Rojo revelan un principio clave, y es que la victoria espiritual no se logran con fuerza humana, sino confiando en que Dios pelea por su pueblo. En Josué capítulo 6 de 15 al 20, la caída de Jericó, el pueblo obedece, toca las trompetas y los muros caen. Este relato nos muestra que la obediencia a la palabra de Dios produce victoria, aunque parezca una estrategia ilógica. El poder de Dios se manifiesta cuando nosotros actuamos por fe, no por vista. Detrás de todos los conflictos en la iglesia, en nuestras familias, en la sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, hay un enemigo que es invisible, que busca división, busca miedo y busca desánimo. Pero también hay un Dios que pelea por nosotros, como peleó por Israel, siempre que confiemos y le obedezcamos. Las armas de nuestra guerra no son humanas, sino espirituales. La oración de la fe, la obediencia y la palabra de Dios. Ver también en 2 Corintios 10:4. ¿Qué nos enseña el encuentro de Josué con el príncipe del ejército de Jehová sobre la verdadera fuente de victoria? ¿De qué manera la historia de Jericó no demuestra que la obediencia es más poderosa que la fuerza? ¿Cómo influye en nuestra vida diaria y personal reconocer que estamos en medio de un conflicto que es espiritual? ¿Qué muros personales o espirituales pueden caer hoy si nosotros confiamos plenamente en Dios? El conflicto detrás de todos los conflictos es una lucha por el corazón humano. Dios no busca destruir, sino salvar. En cada batalla, Él nos recuerda, no temas, Jehová peleará por ti. Éxodo 14:14. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el capitán del ejército celestial, la victoria está asegurada. Esta es una excelente pregunta que es muy profunda y central para el tema de esta lección. Entre un Dios que ordena guerras y un Dios cuyo carácter es amor, es misericordia y es compasión. A través de varios principios teológicos y contextuales, Dios actúa en la historia, no fuera de ella. El Antiguo Testamento nos muestra a Dios obrando dentro de un contexto real, violento y corrupto. En el mundo antiguo, las guerras eran parte del tejido social y político. Dios no creó las guerras, pero entró en la historia humana para redimirla y conducir a su pueblo hacia una comprensión progresiva de su carácter. Su acción no siempre fue ideal, sino pedagógico.
Él se adaptó al nivel de comprensión del pueblo para guiarlos hacia la verdad. El juicio de Dios es también una expresión de su amor. Los pueblos que Israel debía enfrentar, como los cananeos, practicaban atrocidades, idolatría, sacrificios humanos, prostitución, rituales, etc. Dios había mostrado paciencia por siglos. Génesis 15:16. Pero llegó el momento en que la justicia divina debía intervenir para detener la maldad. El amor de Dios no es débil, es un amor que también pones límite al pecado. Así que cuando Dios actúa como guerrero, no es un conquistador violento, sino un juez que es justo y que defiende la vida, la verdad y la santidad. El propósito no era la destrucción, sino la redención. Incluso en medio de las guerras, el plan de Dios apuntaba a revelar su santidad y preservar la línea mesiánica de la cual vendría el Salvador. Si Israel se mezclaba completamente con la idolatría cananea, el mensaje de redención se hubiera perdido. Cada acción, por más dura que parezca, estaba conectada al plan de salvación. Las declaraciones de amor y de misericordia, Éxodo 36:6 y Salmo 86:15 y 103:8 y 108:4. Estos textos no contradicen las guerras de Josué, la equilibran. Muestran que el carácter esencial de Dios no cambia. Es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y en la verdad. Las guerras no describen su esencia, sino sus acciones en un contexto de pecado. El mismo Dios que juzga también perdona, sana y restaura. La revelación de Dios es progresiva. Lo que Israel vio en parte un Dios que actúa con poder en medio del conflicto fue revelado plenamente en Jesús, quien venció no con espadas sino con amor y con un sacrificio grande. El Antiguo Testamento nos muestra la sombra, el Nuevo Testamento nos revela la plenitud del carácter de Dios. Ambos se complementan, no se contradicen. Credibilidad, autoridad e historicidad del Antiguo Testamento. Lejos de debilitar la credibilidad del Antiguo Testamento, estos relatos nos confirman su autenticidad porque nos presentan a un Dios no fabricado ni de ideales humanos, sino real, que actúa en la historia. Refleja un proceso divino pedagógico que lleva al ser humano desde la violencia hasta la redención. Nos muestran cómo Dios puede transformar incluso los contextos más oscuros en instrumento de salvación. El Dios guerrero que del Antiguo Testamento es el mismo Dios de amor revelado en Cristo. Su justicia y su misericordia no se oponen, se equilibran y se abrazan en la cruz. Mis queridas familias en Cristo, esta lección nos recuerda que detrás de cada guerra, de cada dolor, de cada lucha personal, hay un conflicto que es mucho más grande, una batalla espiritual por el control de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero la buena noticia es que Dios no nos ha dejado solo en esta guerra. Él mismo se ha puesto al frente como el príncipe del ejército de Jehová para pelear por nosotros. Josué 5 del 13 al 15. Y hoy Dios nos invita a dejar de luchar por nuestras propias fuerzas. A veces peleamos contra la ansiedad, la culpa, los sentimientos, los resentimientos, las tentaciones y terminamos agotados. Pero el Señor nos dice lo mismo que le dijo a su pueblo en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El llamado de hoy es a rendirle nuestras batallas a nuestro capitán divino, que Él derribe los muros que todavía existen en nuestros corazones.
como derribó lo de Jericó. Que aprendamos a confiar en su justicia, incluso cuando nosotros no entendemos sus caminos. Y que recordemos que en el fondo esta guerra ya tiene un final asegurado, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Así que si hoy estamos cansados de pelear solo, digámosle a nuestro Padre: Padre, tome el control de mis batallas, pelee por nosotros. Queremos ser parte de su ejército de paz, porque cuando usted pelea, la victoria no solo es segura, sino que también es eterna. No hay nada que comentar. Yo entrego todas mis batallas a mi Creador para que Él la pelee por mí. Que Dios les bendiga y vamos a orar para terminar este repaso. Amante Padre Celestial, en este santo sábado nos detenemos para reconocer que muchas veces hemos estado peleando nuestras propias batallas sin darle el primer lugar a usted. Y hoy comprendemos que detrás de todos los conflictos que nosotros vemos, existe una lucha que es invisible entre el bien y el mal, entre su verdad y el engaño del enemigo. Queremos estar de su lado, Padre. Queremos que usted sea el capitán de nuestro ejército, el Dios que pelea por nosotros, el que derriba los muros que el pecado ha levantado en nuestros corazones. Denos la fe de Josué, denos la confianza de Moisés y denos la obediencia del pueblo que marchó alrededor de Jericó. Padre, enséñanos a permanecer tranquilos mientras usted obra. Ayúdanos a vivir cada día con la certeza de que Cristo ya ha vencido y que Él también, y que en Él también nosotros somos más que vencedores. Le entregamos nuestras luchas, nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Y le pedimos, Padre, que usted pueda transformar nuestro conflicto en testimonio de su poder y de su amor. Padre, y que en este día de reposo todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar su nombre. Que nos ayude a seguir el legado que usted nos ha dejado. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús, nuestro guerrero y nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz y bendecido sábado. Dios me los bendiga y recuerden que nos vemos mañana.